Dios ha reconciliado consigo el mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y luego llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo su pensamiento, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Que es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor y el Señor palabra sanan y curan y liberan y perdonan del pecado. Es lo que el Señor hoy muestra en el acontecimiento en Cafarnaúm, su ciudad, como precisa el Evangelio, donde seguramente ya lo conocían, donde él ya había ido y donde era lugar de la comunidad también. Y allí comprendemos cómo Jesús trabaja directamente no solo con sus discípulos, sino también con la gente que necesita, y sobre todo, como él mismo dijo, los justos no tienen necesidad del médico, sino los pecadores. El Señor ha venido a sanar y a perdonar nuestros pecados. El acto de la reconciliación que Dios realiza en Cristo y que nosotros los sacerdotes transmitimos en el sacramento de la reconciliación por obra y gracia del Espíritu Santo, es justamente el camino que el Señor ha mostrado para que nosotros tengamos siempre una capacidad de acogida del pecador enfermo y del enfermo pecador. Dentro de la concepción bíblica del Antiguo Testamento y dentro de la mentalidad judía existía ese conocimiento que la relación entre enfermedad y pecado era siempre posible y considerable, por lo cual nosotros tenemos que comprender la enfermedad del alma y la enfermedad del cuerpo. El paralítico no es solo enfermo del cuerpo, sino enfermo del alma, y necesita de aquellos que lo llevan en una camilla. Y esto es justamente lo que el Señor lo hace maravillar, la fe de aquellos hombres. Nosotros ahí podemos ver dibujado el sentido del catequista, el catequista que anuncia la palabra, la explica y ayuda con su actuación a comprender el misterio de la salvación, el misterio del pecado y el misterio de lo que es la curación del alma, la reconciliación. Es allí donde Jesús muestra entonces toda su misericordia, toda su compasión, pero también toda su realidad del Hijo del Hombre, de que es al mismo tiempo el Hijo de Dios y que ha venido a salvar y a curar. Y por eso, cuando Jesús intuye en los pensamientos de los escribas presentes que ellos estaban realmente murmurando contra de él porque estaba perdonando los pecados, ¿quién es este que está perdonando los pecados? Es una blasfemia, es decir, es algo que un hombre cualquiera no puede decir. Él dice: para que ustedes no piensen mal. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Pensamos mal en nuestros corazones frente a la actuación del otro. Y allí donde Jesús nos reprende y nos hace ver algo muy importante. Él perdona los pecados, pero al mismo tiempo le dice al paralítico sanado: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
3 pasos. Levántate significa sal de esa condición de postración en la cual te había determinado el pecado. Toma tu camilla, que es el instrumento de la enfermedad y con la cual el hombre soportaba limitadamente su condición, que muchas veces la muleta espiritual que nosotros mismos nos creamos, pero sin llegar a una conversión, y vete a tu casa. Ir a la casa significa volver a la casa del Padre, porque su casa es la casa del Padre y la casa del Padre es la casa de todos nosotros. El hombre se salvó por su fe en Cristo y al mismo tiempo fue ayudado por todos los hombres que lo llevaron en camilla, que es justamente la labor que todos nosotros tenemos que realizar en la iglesia en salida, en la iglesia catequética, carismática y misionera. Andamos nosotros por el mismo camino y así poder junto con la gente glorificar a Dios y llenarnos del temor de Dios, porque de verdad el Señor está presente entre nosotros. Amén.